Alistamiento obligatorio. ¡Viva el rey y los valientes soldados! Tal era la inscripción que coronaba la puerta principal de Potsdam, pequeña ciudad militar. Para Federico Guillermo aquel era su paraíso en la tierra. Admitir un civil en el cuartel era un caso excepcional. Ni siquiera un ministro podía presentarse allí si no era para asuntos importantísimos. Dos de las salas del palacio se adornaban con numerosos retratos de generales y oficiales superiores. En el dormitorio del rey figuraban los bustos de los comandantes de compañía de la Guardia de Corps, y en la galería los retratos a pie firme de los soldados de la Guardia completamente equipados. Cada retrato llevaba indicación del nombre, la procedencia y la estatura del interesado. Su cuñado, Jorge II de Inglaterra y Hannover, lo llamaba en burla mi hermano del cabo. Toda Europa lo llamaría muy pronto el rey sargento. Meses después del advenimiento de Federico Guillermo se firmó la paz de Utrecht y todas las potencias que participaron en la guerra de sucesión española desarmaron sus efectivos bélicos. Ante la sorpresa general, Federico Guillermo hizo precisamente todo lo contrario y reforzó los suyos. Según costumbre de la época, el gran elector había tenido un ejército compuesto de mercenarios. Su sucesor no había cambiado nada al respecto, aunque los gastos de la guerra contra Luis XIV lo obligaran a recurrir al alistamiento obligatorio para nutrir sus cuadros militares. Los procedimientos usados con la conscripción fueron una verdadera pesadilla. No era extraño ver a los militares detener una diligencia en camino a apoderarse del cochero y de los pasajeros e incorporar al ejército a todos los varones pese a llantos y amenazas. La miseria y el desorden se acrecentaron cuando los jefes de regimiento recibieron de Federico Guillermo la orden de proporcionarse efectivos de reserva. Los sargentos reclutadores penetraban incluso en las casas, examinaban a los jóvenes presentes y si los juzgaban aptos para el servicio, les entregaban una tarjeta de alistamiento con el nombre del regimiento al que debía incorporarse llegado el momento. Por supuesto, tales jóvenes solo eran elegidos para el servicio militar cuando estaban sanos y en edad de tomar las armas, pero en muchos casos también fueron inscritos chiquillos de 7 años para la reserva, con gran indignación de sus pobres padres. Estos excesos de celo eran debidos a competencias entre los reclutadores. Los comandantes de unidad temían caer en la desgracia del rey si en sus nóminas no figuraban el suficiente número de reclutas y reservistas. Las autoridades civiles eran del todo impotentes. Los reclutadores ante las protestas respondían invariablemente: si yo no inscribo a este mozo, otro lo inscribirá. El rey hubo de admitir al fin que el temor a los reclutadores despoblaba las regiones fronterizas. Mientras que en Prusia la agricultura y otros oficios decaían por falta de mano de obra, las ciudades de los países vecinos se enriquecían con jóvenes y vigorosos prusianos que aceptaban cualquier trabajo a cambio solo de comida y alojamiento. En 1733 Federico Guillermo creyó solucionar el problema atribuyendo a cada regimiento un distrito claramente determinado, lo que puso término a la concurrencia desenfrenada entre reclutadores y al sentimiento de inseguridad en la población. La gente joven sabía de antemano que al llegar su mayoría de edad debía cumplir tarde o temprano 2 años de servicio militar y que, por de pronto, se hallaban sometidos cada primavera a un periodo de llamamiento. El servicio obligatorio total no se encontraba a la sazón generalizado todavía, puesto que ciertas categorías sociales, entre ellas artesanos y campesinos acomodados, estaban exentas de servicios, pero la reforma constituía un paso más en tal sentido. Este sistema conservóse hasta el siglo XIX. Pese a todo, los alistamientos voluntarios y las incorporaciones forzosas no bastaron para construir suficientes efectivos y fue necesario reclutar hombres de otros países. Los métodos utilizados provocaron escándalo en toda Europa. Se atraía a las víctimas hacia los albergues de baja estofa, donde la bebida, las prostitutas y un puñado de monedas a título de adelanto los ponían de buen humor, dejándose arrastrar con facilidad a firmar el enganche militar. Dentro de las fronteras prusianas, robustos mocetones se arrojaban a veces sobre ellos y los conducían a la unidad castrense, que los esperaba con impaciencia. Federico Guillermo sentía predilección hacia los soldados de elevada estatura. Los diplomáticos extranjeros en Berlín comentaban: no hay medio mejor de atraerse la gratitud del rey que enviarle una sarta de hombres de 6 pies de alto, poco más o menos, 1,80 a 1,90. De este modo, la guardia de Federico Guillermo hormigueaba de extranjeros, rusos y húngaros sobre todo. Viajar a través de Prusia resultaba peligroso para los forasteros de elevada estatura. Un fraile que llegó al país a recoger limosnas destinadas a rescatar cristianos que gemían prisioneros de los turcos, se enteró de ello bien a su costa. La manía de la disciplina militar.
Federico Guillermo apreciaba con todo el alma a sus buenos muchachos azules y se ocupaba personalmente de su bienestar material y moral. Sus uniformes debían ser bonitos y bien entallados. El monarca no hubiera soportado en ellos la menor arruga. En esta época existían pocas edificaciones cuarteleras. Los militares se alimentaban y alojaban a expensas de su sueldo, por lo que el monarca procuraba que encontrasen buenas residencias y aprendiesen a administrar su peculio. Federico Guillermo aceptaba de buen grado que sus soldados contrajesen matrimonio y, pese a su tacañería, concedía ingresos suplementarios a los mejores de ellos. Así, no era extraño que un granadero cualquiera, al ser desmovilizado, hallase una colocación estable en aduanas o en la policía. Otras veces obtenían pensiones o casas pequeñas. La consideración social de los soldados mejoró así considerablemente, lo que estimulaba a los prusianos a elevarse sobre su condición primitiva. Los hijos de los campesinos comprobaban durante su servicio militar que existía un poder mucho más amplio que el del terrateniente de quien dependían, y que se lograba más consideración vistiendo la guerrera azul del rey que trabajando en los campos. Los príncipes de la sangre acudían a ejercicio militar como el último de los siervos rurales. Por paradójico que parezca, gracias al servicio militar el campesino prusiano comenzó a liberarse de la servidumbre. La disciplina prusiana fue obsesiva creación de Federico Guillermo, y su principal consejero militar, el príncipe Anhalt de Soo. El mayor acontecimiento militar del año tenía efecto en mayo. En Berlín, los regimientos desfilaban ante el rey y mientras disparaban salvas se ejecutaban cambios de frente y otras maniobras. Los castigos corporales eran de aplicación corriente, a fin de obligar a aquellos rústicos campesinos a manejar a la perfección sus armas y ejecutar con la mayor corrección los movimientos más complicados. Con ocasión de una visita a Hannover, el rey se sorprendió al ver que también existía un orden perfecto entre las tropas de su vecino y cuñado, aunque allí se prohibiera azotar a los soldados. Pero Federico Guillermo cuidó muy bien de no introducir esta reforma en Prusia. No solo elevó la condición social de los soldados, sino también la de los oficiales. Estos tenían preferencia sobre los dignatarios de la corte y funcionarios. El propio monarca vestía casi siempre de uniforme y exigía que sus oficiales llevasen el traje militar azul, aún fuera de las horas de servicio, prescripción que resultó utilísima, ya que en tiempos de Federico I muchos generales y oficiales se habían arruinado por seguir las modas de París. Otro hecho señaló profundamente la evolución futura de Prusia. Los oficiales de entonces se reclutaban de preferencia entre la nobleza, y no porque Federico Guillermo fuese amigo de los nobles, sino muy al contrario. Los hidalgos prusianos que habían opuesto viva resistencia a la ampliación del poder del gran elector debían prestar juramento de fidelidad al rey y prometer servirlo toda su vida. Esta innovación no se impuso sin protesta, pero Federico Guillermo obtuvo al fin cuanto se propuso. Los nobles prusianos, que antes habían tenido los mismos ideales o poco menos que los nobles polacos, aprendieron bajo la severísima férula de Federico Guillermo a reverenciar el orden, la puntualidad, la disciplina y el desinterés. A diferencia de sus antecesores, Federico Guillermo nombraba por sí mismo a los oficiales. Antaño esta prerrogativa pertenecía a los jefes de cuerpo. Su mayor deseo era trabar personal conocimiento con cada uno. Entre el monarca y los oficiales prusianos establecióse así un lazo de fidelidad, no solo personal o limitado al soberano reinante, sino de lealtad al concepto abstracto de rey de Prusia. A la muerte de Federico I, el ejército prusiano contaba 30.000 hombres. Su hijo triplicó esa cifra. El ejército absorbía la mayor parte de las rentas del Estado. Bastaba prometer una suma importante a las arcas del ejército para obtener una sinecura. Los culpables de algún delito que podían añadir a su súplica o instancia alguna cantidad en metálico para el ejército se veían pronto absueltos de todas sus faltas. A fin de cuentas, reunir fondos para el sostenimiento de las tropas convirtióse en la principal ocupación del rey. La colonización, la economía, la política fiscal fueron puestas al servicio de este objetivo. Los funcionarios en Prusia. Federico Guillermo quiso reinar por sí mismo, no porque lo encontrase agradable, sino por considerarlo un deber. Con sincera indignación exclamó un día: Dios puso a los monarcas en el trono no para llevar una vida despreocupada, sino para trabajar por el bienestar de su país y de sus súbditos. Por desgracia, la mayoría de ellos abandonan las tareas del Estado en manos de sus ministros y solo se ocupan de sus amantes y sus bajos instintos. Buenas sentencias y bien aplicadas. Federico Guillermo comenzaba su jornada a las 5 de la mañana y la desarrollaba según un programa minuciosamente establecido. Siguiendo el ejemplo de sus antecesores, Federico Guillermo consideraba país y pueblo como propiedad personal, como un bien que nadie sería capaz de administrar como él.
Intervino, pues, a menudo en la vida privada de sus súbditos. Nuevo sultán Harun al-Rashid se mezclaba con la gente, les preguntaba noticias de su salud, servía de árbitro en las discordias domésticas, amonestaba a los perezosos y examinaba instancias y súplicas. Como Lutero, Federico Guillermo creía que el hombre había nacido malvado, demostraba por consiguiente una desconfianza casi enfermiza. El rey no consideraba a sus funcionarios como colaboradores. Nada escapaba a su mirada de águila. Un día un dueño de postas no quiso levantarse de la cama para proporcionar caballos de repuesto al cochero de una diligencia. Federico Guillermo sorprendió al culpable en flagrante delito, lo apaleó con fuerza y luego se excusó ante los viajeros por la incalificable conducta demostrada por un funcionario real. Desde entonces fue difícil a los funcionarios enriquecerse a expensas del país. A la corrupción e incuria sucedió el trabajo severo y regular. Federico Guillermo no solo creó al militar, sino también al funcionario prusiano. De hecho, sin embargo, el rey sargento jamás arriesgaba inútilmente su hermoso ejército. Decía a su hijo mayor: no emprendas nunca una guerra injusta, solo guerras defensivas cuya utilidad parezca bien definida y en que pueda dar el soldado lo mejor que tiene. Además, las guerras conducen al ejército fuera de las fronteras, lo que perjudica los ingresos del Estado y su comercio interior. Sin embargo, por pacífico que fuera, Federico Guillermo tuvo éxito precisamente allí donde fracasara el gran elector. La mayor parte de Pomerania, incluida la ciudad de Stettin, cayó en poder de los prusianos. La Francia de Luis XV. Relajamiento y recuperación financiera. El despotismo ilustrado. El siglo XVIII constituye una época de importantes proyectos, de notables cambios y reformas en la vida interna de algunos estados. Los pueblos europeos, cada vez más conscientes de su propio valer y de su modo de ser y obrar, abrieron los ojos a nuevas luces de aurora. Los intelectuales fueron los primeros contribuyentes a la renovación de la humanidad. En Francia, que perdió la hegemonía política europea pero conservó la supremacía espiritual, la mayoría de estos adelantados del pensamiento se integrarían en torno a la elaboración de la enciclopedia. En los países germánicos el movimiento recibe el nombre de Aufklärung, es decir, ilustración, esclarecimiento, iluminación de las cosas por la luz de la razón, concepto que había servido para calificar a esta época de siglo de las luces. Se ha observado a menudo que el reformismo del siglo XVIII implicó fundamentalmente una actitud crítica como tarea previa. En unas partes las críticas fueron bien atendidas y en otras no. Así el racionalismo de cuño francés no pudo aplicarse por entero en su propia patria de origen y sigue en cambio en otros países. La orientación general de las diversas monarquías europeas en la segunda mitad del siglo respondió al llamado despotismo ilustrado, especie de revolución desde arriba, en pro de una racionalización de las estructuras políticas y sociales y de los hábitos culturales. En Francia, en cambio, los acontecimientos se desbordaron de modo que, al terminar el siglo, la revolución se efectuaría desde abajo. El interés por la ciencia pura sucedió una tendencia particular hacia la ciencia aplicada a los problemas políticos y económicos y a su divulgación en el seno de las masas populares. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. He aquí la frase que resumía el ideal del gobierno en la mayoría de los países europeos: una dedicación continua de mejoras para la nación por parte de los poderes públicos, aunque sin participación alguna popular o burguesa en el gobierno y apenas tampoco en la administración. En una palabra, el despotismo ilustrado. En Francia, este sistema trató de abrirse paso durante el reinado de Luis XV. En la Gran Bretaña abarca todo el período de los tres primeros monarcas de la dinastía hanoveriana. En Prusia, la época de Federico Guillermo I y de Federico II. En el Imperio Austrohúngaro, los reinados de María Teresa y su hijo José. Y en España, los cuatro primeros Borbones, de Felipe V a Carlos IV. De todos modos, el despotismo nunca deja de serlo, por ilustrado que pretendiera ser. Felipe de Orleans, regente. La célebre Liselot no andaba lejos de la verdad cuando exclamaba suspirando que su hijo Felipe, duque de Orleans, sentía demasiada debilidad por las damas. Lo malo fue que de la noche a la mañana hubo de abandonar sus placeres favoritos para dedicarse a solucionar enojosos problemas políticos, pues la minoría del nuevo monarca, Luis XV, había convertido a Felipe en regente del reino. Sin dejar de consagrarse a dichos asuntos, sabía hallar el tiempo adecuado para divertirse por las noches, a menudo de incógnito, en las mascaradas de la ópera, entonces de moda, o bien él mismo organizaba alegres fiestas en su residencia. Si en medio de los bailes y regocijos alguna de sus numerosas amantes lo acosaba a preguntas para arrancarle algún secreto de estado, la señora de Sabran, por ejemplo, la conducía ante un espejo y cogiéndole la cabeza entre las manos exclamaba:
¿Crees que es posible hablar de cosas tan serias con una muñeca tan bonita como tú?